Buenos días, Gregorio Marañón. Muchas gracias por compartir este rato de conversación con nosotros, con La Mirada Sisa, y por supuesto por recibirnos en la sede de la fundación que presides, la Fundación Ortega y Marañón. Es una sede espléndida. Muchísimas gracias. María, a vosotros muchísimas gracias por venir y por facilitarme esta posibilidad de expresarme en nombre también de las dos instituciones. Eres el presidente de la Fundación Ortega y Marañón. Después hablaremos largo y tendido de esta fundación. Eres también el presidente de la Fundación del Teatro Real y también hablaremos acerca del Teatro Real, pero tienes también una dilatada carrera como abogado. Eres académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, patrono de la Fundación de la Biblioteca Nacional, patrono de la Fundación Norman Foster, académico correspondiente de numerosas academias, en fin, una personalidad, me lo vas a permitir, ¿no? Y yo creo que eres una persona indicada pues, para que nos ayudes a comprender el mundo que estamos viviendo, cómo ves las cosas. Y si te parece, en tu condición de presidente de la Fundación Ortega y Marañón, vamos a empezar por estas dos figuras tan relevantes en la historia del pensamiento español y además Gregorio Marañón en la historia de la medicina española, ¿no? ¿Qué ideas destacarías de los dos que nos serían de utilidad en este momento, que deberíamos tener en cuenta? Sí. Bueno, yo creo que clarísimamente desde el punto de vista de Ortega, su europeísmo, es decir, yo creo que esa visión en años en los que realmente estaba todo mucho más circunscrito a planteamientos nacionalistas, esa visión suya de lo que nos trasciende frontera arriba, ¿no? Es decir, de Europa como proyecto, cuando francamente Europa en ese instante, en el instante en el que yo nazco, que es justo en el año 42, es decir, estábamos en una Segunda Guerra Mundial y veníamos de una Primera Guerra Mundial. Es decir, realmente que en esos momentos de tanto zozobra internacional y muy especialmente en suelo europeo, es decir, Ortega trascienda esa situación coyuntural y comprenda que Europa es en sí mismo una institución colectiva depositaria de lo mejor de nuestra cultura, pero al mismo tiempo una esperanza para nuestros países de llegar a ser finalmente no unos países en guerra, sino unos países unidos que, digamos, de ese legado cultural hacen un futuro. Y yo creo que esa visión europeísta, insisto, de Ortega, a mí me parece, por supuesto, anticipándose a su tiempo, absolutamente esencial para lo que ha sido al menos mi generación y para lo que es nuestro tiempo de hoy. ¿Y de Gregorio Marañón, del doctor Marañón? Yo de Marañón destacaría el liberalismo. El sentido del liberalismo no como un movimiento económico, que ahí estaríamos hablando de Adam Smith y de todo lo que era la corriente más bien de los economistas o también de la política, no, él hablaba del liberalismo como una manera de ser, como una conducta, como una forma de relacionarse. Es decir, él decía que ser liberal consiste en definitiva en asumir que ninguno somos depositarios de toda la razón o de toda la verdad de cualquier presupuesto, sino que siempre en el que está enfrente, en el que discrepa, en el que tiene una idea distinta sobre aquello de lo que estamos discutiendo o hablando, también tiene su parte de verdad, su parte de razón. Y esa visión del liberalismo no como insisto, un movimiento económico o un movimiento político, sino como una conducta de respeto hacia el otro, de no prepotencia, de un reconocimiento de que la razón definitiva, es decir, está compartida siempre entre las dos partes en normalmente cualquier diálogo, a mí me parece esencial precisamente para los tiempos que vivimos también. Claro, acabas de mencionar la palabra, ¿no? Es uno de los elementos que aparecen en la misión de esta institución que presides, de la Fundación Ortega y Gasset,
y Marañón, que es el pensamiento, la difusión del conocimiento y el diálogo. Un elemento que a mí me gustaría introducir en nuestra conversación, porque tú lo conoces muy bien, es el mundo de la cultura. Todos lo reconocemos, ¿no? Vivimos un momento histórico que va a significar la entrada abrupta casi de la tecnología con todas sus posibilidades. ¿Tú crees que el concepto de cultura va a tener el mismo significado con la inteligencia artificial? ¿O el significado puede cambiar? Y si me permites otra pregunta en torno a la cultura, a lo mejor lo que va a hacer la inteligencia artificial y la tecnología en general es democratizar la cultura, que más y más personas lleguen a, bueno, pues a disfrutar de elementos culturales que si no sería imposible. ¿Cómo lo ves? Sí, la realidad ciertamente no nos ofrece en este instante demasiados datos para el optimismo. Yo creo que estamos viviendo un momento, desde luego para mi generación, inimaginable, digamos desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista europeísta también, con una guerra en el corazón de Europa, pero yo soy optimista, y clarísimamente creo que cualquier tiempo pasado fue peor. Es decir, eso es un prejuicio del que parto. Pero ciertamente el fenómeno de la inteligencia artificial es un fenómeno, en definitiva, tecnológico, que como todos los fenómenos tecnológicos, cuando se producen, generan, por un lado, asombro, por otro lado, miedo, y también, por qué no decirlo, esperanza. Y yo sí creo que la inteligencia artificial, como cualquier otra de las grandes invenciones de la historia de la humanidad, en el ámbito también de la cultura, tiene riesgos, pero que lo que tiene más que riesgos es unas enormes capacidades de enriquecer el conocimiento, de facilitar el conocimiento, de democratizar el conocimiento y de hacer que la globalidad del conocimiento lo tengamos mucho más accesible que cuando en el medievo estaba solamente en los conventos y en las bibliotecas de 15 instituciones y después pasamos a tenerlas en unas universidades rudimentarias cuando se crean en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, en la que tenían acceso el 0,0001% de la población. Y ya, bueno, finalmente estamos entrando en la modernidad con un tiempo en el que todavía en mi generación, cuando yo tenía más o menos tu edad, pues había aquí a lo mejor el 50% o el 40% de tasas de analfabetismo. Yo añadiría que casi un 20% más de lo que yo llamaría analfabetismo funcional. Y bueno, por lo tanto, el hecho de que la inteligencia, es decir, de alguna manera nos permita un acceso al conocimiento, por decirlo así, muchísimo más al alcance de todos y muchísimo más amplio y muchísimo más rápido, yo creo que eso es todo positivo. Como todo, tiene también sus riesgos. Tiene su cara B, ¿no? Claramente, es decir, ¿quién puede controlar esa inteligencia artificial? ¿Qué es capaz la inteligencia artificial de hacer por sí misma? ¿En qué medida tú puedes estar seguro de que aquello que la inteligencia artificial te ofrece como respuesta es la respuesta? Es decir, realmente estás convirtiendo a la inteligencia artificial casi en árbitro de cualquiera de las dudas culturales o de conocimiento que pudiéramos tener sobre prácticamente ya todo. Pero bueno, vuelvo a decir que como todos los grandes avances tecnológicos tienen sus riesgos, tienen sus enormes potencialidades y, como insisto, soy optimista, estoy seguro que conjuraremos los riesgos y sacaremos fruto de esas potencialidades. Estupendo. Como he dicho al principio, nos está recibiendo en la sede de la Fundación Ortega y Marañón. Y uno de los edificios que posee la Fundación es la residencia de señoritas. Así es. Aquí trabajó casi 20 años María de Maeztu
María de Maeztu, ¿no? Que decía, soy feminista, me avergonzaría no serlo, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cómo trabajáis para que este legado continúe, para la igualdad de las mujeres, para el progreso. ¿Cómo trabaja la Fundación en este campo? Sí, por poner un caso práctico de respuesta, como respuesta, yo diría cuando hemos inaugurado la nueva parte del edificio de la Fundación, el nuevo edificio que hoy acoge unas salas de reuniones, unas salas de exposiciones, realmente que le permite que saquemos aún muchísimo más partido de estas instalaciones. Bueno, la primera exposición que se hizo fue precisamente sobre la residencia de señoritas, sobre María de Maeztu, en definitiva, sobre el feminismo que ellas encarnaban, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que eso es un símbolo, un poco puedo recordar ese símbolo como respuesta también a lo que me planteas. Pero yo creo que María Maeztu estaría contenta de lo siguiente, es decir, de que más que ser una asignatura o que ser un elemento de referencia o que ser un libro, ya lo diríamos, una inteligencia artificial incluida dentro, que esté al alcance de todos los que aquí, todos los que por aquí transitamos, unos para formarse, otros para formar, otros simplemente para desarrollar proyectos culturales, yo creo que ella estaría contenta de ver que ese espíritu, digamos, feminista, de alguna manera anida en el corazón de todos nosotros, ¿eh? Y yo creo que eso es la mayor victoria del feminismo. El día que dejemos de hablar del feminismo porque todos seamos feministas, yo creo que será el gran triunfo necesario del feminismo en nuestras culturas. Bueno, pues aquí yo, insisto, no conozco a nadie que trabaje en esta institución que de alguna manera no se identifique con ese sentido feminista que María Maeztu y quienes la acompañaban anticiparon casi 50 años, medio siglo a su tiempo. Residencia de señoritas, que estoy ahora recordando. Marie Curie se alojó en la residencia de señoritas, tuvo ilustres visitantes. Exactamente, estamos hablando ya de los años 20 largos, 30 sobre todo, los años 30, y así fue, ¿eh? Pero bueno, aquello fue un momento en el que se formaba, en el que se enseñaba, en el que, bueno, yo hoy en día lo que creo es que lo que debíamos intentar todos decir en cuanto al feminismo es que definitivamente es una lección aprendida y por supuesto es un principio moral que inspira nuestra conducta. O sea, ¿lo consideras un principio moral? Yo no tengo la más mínima duda de que de alguna manera frente al no feminismo claramente es un principio moral. Una vez que lo hayamos hecho tan nuestro, que no haga falta distinguir. Yo creo que es a donde hay que llegar. Es decir, que hay que llegar a que el feminismo en sí mismo esté tan integrado en lo que somos, de que no tengamos que hablar de feminismo más que como un recordatorio de tiempos terribles en los que realmente, y son muy recientes, Muy recientes, lo estaba pensando, cuando sí, se hace la luz sobre lo que es la mujer. Vamos, a mí me impresiona efectivamente al contestarte, reflexionar que si venimos de atrás y pensamos todo lo que es la cultura que nos antecede, bueno, pues estamos hablando de repente de algo que tiene un siglo, ¿eh? Sí, un siglo en nuestro mundo. Bueno, un siglo en nuestro mundo y a su vez, digamos, 2/3 posiblemente de la humanidad todavía estamos en la etapa oscura de antes de ese siglo, ¿no? Sí, sí. Otro centro que ha creado la Fundación Ortega y Marañón es el Centro de Estudios Gregorio Marañón, con el que nosotros, la Fundación Asisa, colaboramos. Ujú. ¿Cómo valoras esta colaboración? ¿Estás satisfecho? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo por Asisa, y no lo digo porque sea una entrevista que me estés haciendo tú, yo tengo por Asisa el mayor de los respetos por lo que es su actividad empresarial, por decirlo de alguna manera, y lo que es el sentido del compromiso con el mundo de la cultura. Y bueno, estamos en la Fundación Ortega y podemos hablar de esta colaboración a la que tú te refieres, pero también en la Fundación del Teatro Real contamos de una manera muy destacada y para mí muy valiosa con Asisa, y en ese sentido Asisa es socialmente ejemplar.
Y yo puedo decirlo que yo lo valoro muchísimo, porque no se trata ya tan solo del mecenazgo, es decir, bueno, pues una cosa que siempre valoras, es decir, agradeces en qué medida una institución de la sociedad civil decide participar, asignar una parte de sus presupuestos a facilitar actividades de orden de índole cultural o no cultural. Yo también estoy es decir, en algún elemento que trasciende lo cultural en cuanto a responsabilidad social. Y bueno, eso hay que valorarlo, pero lo que yo más valoro es cuando realmente se involucra, es decir, cuando de alguna manera el patrocinador, el benefactor, el sponsor, diríamos, utilizando un anglicismo, es decir, no es que solo dé, sino que además hace, está, participa. Aporta. Y yo creo que nosotros, en esta colaboración que tenemos con vosotros, os sentimos no solo como socio, por decirlo así, capitalista, que aporta, que financia, que ayuda, sino como un socio que participa. Muy bien, pues cuánto me alegro que así sea, y además confío que esta relación día a día sea cada vez más profunda. Hemos comentado que existe este Centro de Estudios Gregorio Marañón y bueno, lo sabes porque nos conoces, nosotros somos una compañía de médicos españoles, aproximadamente unos 10.000 cooperativistas. Bueno, tú ya tenías, creo que unos 18 años cuando falleció tu abuelo, Sí, doctor, 17, pero o 17 años cuando falleció el doctor Marañón. ¿Qué nos puedes contar que digas, esto lo tenéis que saber, esto merece la pena que conozcáis esta vertiente humanista de mi abuelo? Sí. Bueno, yo diría que él esencialmente fue un hombre bueno. Yo vuelvo a decir, cuando hablamos de grandes hombres, que normalmente decir fue un hombre bueno, yo creo que eso es Quizá en lo sí mejor que se mismo, pueda decir de una que persona, yo ¿no? creo que es lo mejor que se puede decir de una persona. Hombre, luego en el ámbito médico, él fue uno de los introductores, o fue el introductor de la endocrinología en España. Es decir, claro, eso parece inimaginable hoy en día, pero cuando él va a estudiar a Alemania, pues yo creo que con la carrera recién acabada, eh, bueno, y vuelve y bueno, enlaza con los principales endocrinólogos europeos y bueno, y llega aquí y aquí dice, bueno, vamos a empezar a hacer estudios sobre la emoción. Ahí creo que hay una especie de foro norteamericano donde las grandes innovaciones de la humanidad pues los recogen y además pues van renovando. Bueno, resulta que entre ellas pude enterarme hace no mucho tiempo que estaban los descubrimientos de Marañón sobre la emoción que están ahí. Es decir, cuando él descubre la importancia de la emoción y como cuando de alguna manera, digamos, introduce pruebas de tipo químico para poder demostrar que los mismos efectos que produce la emoción desde un punto de vista psicológico se pueden llegar a provocar desde un punto de vista biológico, vamos, médico, vamos, con generando algún tipo de reacción en el organismo. Bueno, luego es curioso, él tenía una vocación médica que nunca hemos sabido en la familia de dónde viene, ¿No tenía no hay antecedentes un solo familiares? antecedente en su entorno de un médico. Es decir, eso, bueno, pues él se pone a estudiar medicina, su vocación era irse de médico de pueblo con mi abuela. ¿Eh? Y de hecho en las cartas, hay unas cartas sobre su noviazgo que son maravillosas. Novian cuando tenían 18 años y permanecieron toda su vida juntos y él todavía, el año en que se muere, todavía le sigue escribiendo versos a mi abuela. A los 18 años hablaba de que su sueño era, cuando acabara la carrera, irse de médico de pueblo con mi abuela a poder ejercer su práctica médica con los ciudadanos de ese lugar y tener, pues eso, la paz también que te dan los pequeños pueblos, y más en ese momento de la historia de España, para poder, digamos, crear su familia y poder dedicarse a actividades más íntimas, ¿no? A la lectura. Fíjate, ahora me estoy acordando del viaje a las Urdes con el rey, ¿no? Estamos ya ahí, ya después, cuando ya él se queda, bueno, ahí estamos ya terminando la carrera.
Cuando terminando la carrera obtiene el premio Martínez Molina, que era un premio que no se había dado en los últimos 4 años, simplemente a un estudio de investigación. El presidente del tribunal era Santiago Ramón y Cajal. Llevaba 4 años el premio sin darse. Por supuesto, se daba a personas, no se sabía a quién presentaban los estudios y eran anónimas, eran anónimas. Cuando finalmente, no me acuerdo bien cuál fuera el proyecto que presentó mi abuelo, bueno, cuando ese proyecto finalmente se abre el sobre y se ve a quién han dado el premio Martínez Molina, que comportaba su incorporación como académico correspondiente a la Real Academia de Medicina, pues se dan cuenta que era un estudiante de quinto de carrera, que no era un licenciado. Por tanto, no pudieron incorporarle A la academia. a la Academia de Medicina hasta que terminara de hacer sus estudios. Y también un poco por recordar su etapa esta previa de estudiante, tengo también una otra carta a mi abuela que cuenta como uno de sus últimos exámenes finales, cuando va a examinarse y está preocupado y le transcribe pues, las horas que dedicaba a preparar la asignatura y el examen final, y bueno, que le horrorizaría que al final de su carrera le suspendieran. Bueno, estas cosas que Una a todos los preocupación, estudiantes tenemos cuando vamos a hacer un examen. Bueno, cuando llega se encuentra al médico sentado entre los alumnos, perdón, al catedrático sentado entre los alumnos, y no entiende bien, y él dice el catedrático que ha decidido que su examen consiste en que la última lección del curso la va a dar a él, la va a dar Marañón, el estudiante. Sí, sí, sí. Bueno, pues es decir, evidentemente él era bastante, yo diría, era una persona superdotada. Ya el viaje a las Urdes es inmediatamente su sentido social, su sentido del progreso, su sentido en ese instante, pues también cuando escribe, habla con mi abuela estaba también bastante comprometida. Entonces, mi abuela era más bien socialista. Estoy hablando de cuando tenía 20 años o 19 años, son unas cartas, bueno, digamos, muy, muy curiosas la correspondencia que traslucen las cartas que se han conservado. Y bueno, pues él entonces, de alguna manera, también quiere bueno, dedicarse también un poco a la medicina pública. Y bueno, entonces de ahí viene el viaje a las Urdes, de ahí viene su oposición para entrar en el hospital provincial. Ahora el Hospital Gregorio Marañón. Ahora el Hospital Gregorio Marañón. En fin, ese es un poco el arranque de su carrera. Y fue con una carrera que ya a los 20 y tantos años estaba considerado como un médico de un inmenso prestigio, es decir, pues realmente en ese sentido una persona realmente, vamos, con una un superdotado, ¿no? Un superdotado que no lo traslucía en su trato personal. Era tímido, era, es decir, era el auto, vamos, era el desposeimiento de cualquier elemento de vanidad. Yo no le recuerdo nunca nada que no sea un gesto, digamos, de humildad y de respeto al prójimo y de respeto al que tiene al lado y de deseo de aprender bueno, pues bueno, eso es poner en la práctica ese concepto que nos has explicado al principio del liberalismo de Marañón, ¿no? Sí. Ya sabes que a los personajes históricos, estamos hablando de 2 personajes históricos, se le atribuyen frases que vete tú a saber si realmente las pronunciaron o no las pronunciaron, ¿no? Pero en el caso de Gregorio Marañón, bueno, yo he oído que decía que Gregorio Marañón se echaba la siesta porque así dividía el día en 2 y trabajaba el doble. ¿Tú esto lo puedes corroborar? Bueno, yo puedo deciros que he vivido con mi abuelo desde que nací, porque yo nací en el año 42, que es el año en que él regresa del exilio. Él regresa en noviembre, yo nazco en octubre, y a mí en noviembre, el 6 de noviembre, cuando regresa, yo tenía apenas 7 días, me llevan en un capacho, naturalmente, a recibirle en el Cigarral de Toledo. Y desde entonces me he pasado hasta que muere todos los fines de semana conviviendo con él, y todas las vacaciones, verano, invierno Y se echaba la tal, siesta. y jamás le he visto echarse la siesta. Pues son de esa... Que lo diga, Sí, claro, sí. teóricamente. Él se levantaba a eso de las 5:30, 6 de la mañana, y se acostaba, eso sí, temprano, sobre las 11, 11:30. Bueno, de hecho, las 12 campanadas en Navidad
pues se anticipaban a las 10 de la noche, a las 10. Tenía esa disciplina incluso en Nochevieja. A las 10 de la noche, de Nochevieja, a las 12 campanadas, vamos, con una cacerola y tal, las tocábamos en casa, pero eran las 10 de la noche, perdóname. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si te parece ya, Gregorio, vamos a hablar de música, ¿no? Cuando comenzábamos esta conversación, yo decía que eres el presidente de la Fundación del Teatro Real, que además ha sido designado el mejor teatro, no sé si europeo o internacional, Pero del mundo. Del Debo mundo, decir, del mundo. esas cosas son siempre, Son yo muy digo, importantes precisarlas bien, ¿no? Bueno, y hay que comprender lo que son. Es decir, lo que son es que hay una especie de Oscar, como de las películas, dedicado al mundo del teatro, del mundo de la ópera, y hay uno de los premios es el mejor teatro de ópera. Pero vamos, que digamos, a los que acceden a ese premio es cualquier teatro de ópera del mundo. Entonces, en ese año nos tocó. Quiere decir que eres uno de los teatros relevantes del mundo, no que seas el mejor. Volviendo, por tanto, a la música, ¿a qué atribuyes que un español medio tenga déficits reconocidos además en el campo musical? Tengamos esta formación musical de andar por casa, por así decirlo. Bueno, me parece que eres un optimista al hablar de esta formación musical de andar por casa. Simplemente no hay formación musical. Y quien en su casa o escucha o oye música o recibe una formación musical tiene la de andar por casa. Pero es que la mayor parte de los hogares españoles, al menos desde luego en la época de mi aprendizaje en el colegio, la música no estaba en nuestros hogares, precisamente porque carecemos escolarmente de una buena formación musical. Por ejemplo, hemos tenido 8 leyes de educación en el breve espacio de 30 y pocos años. Es decir, cada 5 o 6 años ha habido un cambio de una ley educativa. Bueno, así, desde luego, la historia se enseña mal, la literatura se enseña peor y simplemente la música no se enseña. Bueno, pues yo creo que somos fruto en ese sentido, musicalmente, de una absoluta falta de formación en los centros escolares, porque las leyes de educación no prevén para nada que haya una enseñanza musical adecuada. Yo tengo una amiga que confío que podértela presentar algún día, que es catedrática de universidad, que siempre dice que aquello que no se enseña, y hay muchas maneras de enseñar, aquello que no se enseña no se aprende. Bueno, yo creo que es bastante claro. Luego queda la posibilidad del autodidacta, pero el autodidacta siempre es una excepción. O sea, socialmente aquello que nos enseña clarísimamente no nos alcanza socialmente. Entonces yo creo que la música es una carencia clarísima de la formación escolar española y no es la única. Y pasa por introducirla en los currículos oficiales, en la formación oficial. Parece claro como está fuera. Otra curiosidad del Teatro Real es que el Teatro Real tiene un consejo internacional. ¿Qué es el Consejo Internacional del Teatro Real? Te cuento, el Teatro Real tiene un modelo de financiación, yo diría que único en Europa al menos. Es una institución pública que solo tiene del orden de un 25%, 26% de financiación pública. El resto de los teatros de ópera de la Europa continental tienen del 55 al 90% de financiación pública. Por lo tanto, el Teatro Real en España, el Circo de Barcelona, tiene el 50% de financiación pública. El Teatro La Zarzuela tiene el 95% de financiación pública. Bien, el Teatro Real solo cuenta, siendo igualmente una institución pública, con un 25% de financiación pública. Por lo tanto, si queríamos hacer un modelo, digamos, viable, uno de los elementos clave era poder tener un modelo financiero de financiación único y como tal ha sido recogido en Europa y yo tengo bastantes artículos que se han escrito sobre el Teatro Real en este ámbito fuera de nuestras fronteras. Entonces, en estos momentos, insisto, el 25% es público, el 55% son ingresos que genera el propio Teatro Real
por taquilla entradas, abonos. tenemos un 94% de ocupación de la sala, como media. Bueno, por entradas, por abonos, el 55 y el 25 nos lleva ya a un 80. Bueno, el otro 20% es la sociedad civil que lo aporta. Entonces, la sociedad civil, a su vez, la dividimos en lo que llamamos una junta de protectores, que son las principales empresas españolas y multinacionales en España, cerca de 120 empresas que están donando unas cantidades muy importantes, y luego tenemos la parte, digamos, más personal, que son una junta de amigos y un consejo internacional, donde hay todo personas, la mayor parte de ellas extranjeras, que tienen algún vínculo con España y que están deseando también patrocinar a una institución como el Teatro Real a través de su participación. El Prado también tiene un consejo internacional, por deciros una cosa. Yo creo que el Reina lo va a tener también, o sea que yo diría que es bastante más usual de lo que parece, pero el nuestro es muy, vamos, yo creo que está conformado por gente de primerísima. Estupendo, muchas gracias por la aclaración. Y ya, Gregorio, estamos terminando esta conversación tan agradable y en la que he aprendido mucho. Al principio nos has dicho que eras optimista, ¿no? Optimista en relación a la tecnología y las posibilidades, el mundo que se va a abrir ante nosotros, ¿no? Pero además de la tecnología, y sin entrar en las dos grandes guerras que tenemos en este momento y que parece que no tengan fin, ¿qué visión tienes del mundo actual? Sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿qué visión tienes de nuestra realidad? No, yo tengo una visión muy crítica, y por lo tanto quiero hacerla compatible, que no parezca una contradicción con esa visión optimista que yo tengo de la historia. Insisto que cualquier tiempo pasado fue peor, no mejor. Pero ciertamente a las dos guerras se une un fenómeno que para mí es muy preocupante, muy preocupante. Yo añadiría que casi tan preocupante, aunque el coste en vidas humanas no sea tan alto como las dos guerras, que es la crisis de los sistemas democráticos. Yo creo que prácticamente nuestra democracia, la democracia, lo que nosotros llamamos, los demócratas llamamos democracia, es decir, que bueno, es yo diría un 30, un 40% de la tierra o de la población universal Vive bajo un régimen bajo una democrático. democracia. Pero los que somos demócratas creemos que ese 30-40% debería estar funcionando muy bien y de manera expansiva, es decir, como éticamente y funcionalmente es un sistema mejor que las dictaduras y que los otros, digamos, la falta de regímenes con libertad en el resto del mundo, los regímenes autoritarios. Bueno, pues yo tengo que decir que en estos momentos el fenómeno de la polarización, yo creo que nos debe a todos los demócratas preocupar inmensamente. Es un fenómeno que se plantea en Estados Unidos. Yo creo que la alternativa entre Biden y Trump es, desde un punto de vista de un demócrata, yo creo que es muy preocupante. Desalentadora. Es muy preocupante que una de las dos alternativas, yo creo que bueno, está detrás de ella el asalto al Congreso de Estados Unidos cuando Casi se nada, pierden ¿eh? las elecciones. Hablamos del Es asalto al Congreso. un Sí, un detallito de pequeño nada, ¿no? detalle desde un punto de vista simbólico democrático. Y yo creo que también en Europa la polarización que actualmente existe, podríamos repasar país por país. Es decir, bueno, ¿qué va a suceder cuando Macron deje la presidencia y no se puede volver a renovar? Bueno, pues realmente yo creo que debemos preocuparnos, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro propio país? Es donde los dos grandes partidos, PP y PSOE, PSOE y PP, tienen aproximadamente el 75% de la representación electoral, que ese es en sí mismo un dato optimista, un dato positivo, pero luego hay entre los dos una brecha de radicalización, de polarización, de descalificación,
bueno, al margen de que cada uno tenga sus preferencias y explique mejor y explique peor, y quien tiene mayor responsabilidad, peor responsabilidad, pero en sí mismo el fenómeno es un gravísimo mal que tiene nuestra democracia. Y a su vez esta polarización que nosotros padecemos está muy extendida, que está muy extendida. Y venimos todos los sistemas democráticos europeos pues de unos años 30, donde lo que imperaban eran unos regímenes autoritarios que llevaron a algunas de las mayores catástrofes, como el Holocausto, hablando por unir una cosa con otra, que la humanidad en tiempos modernos hemos conocido. Por lo tanto, yo sí creo que es un momento, insisto, que tenemos que abordar con el optimismo de creer que es abordable y que tendremos soluciones para esto, pero es un momento de inmensa preocupación para todos los ciudadanos que nos consideramos liberales y demócratas, sobre todo demócratas. Sí, y esta fundación, perdona, en ese sentido es uno de los objetivos que tiene clarísimamente, es el contribuir a estudiar, a facilitar el diálogo, a estudiar el fenómeno de la polarización, a tender puentes, a convocar congresos, a hacer todo lo que esté en nuestra mano para indicar que el camino, digamos, no puede seguir siendo el que llevamos. Pero me vas a permitir que nos detengamos un poquito aquí. Los hechos no viven solos, son sostenidos, ¿no? ¿A qué atribuyes esto? ¿A qué atribuyes esta polarización? Bueno, yo diría que la naturaleza humana es la que es, o sea, que detrás de cada fenómeno de los que hemos conocido en la humanidad hay algo de naturaleza humana detrás de ella. Hombre, los que creemos en la cultura, vuelvo a decir, creemos que la cultura es como una segunda naturaleza que asumimos de una manera más racional. Bueno, yo creo que la cultura democrática, para mí, claramente, frente a la cultura totalitaria, no tengo la más mínima duda, es decir, es la única que puede prevalecer. Bueno, pues ¿a qué debemos oír la polarización? Pues básicamente a una pérdida de horizontes culturales. Es decir, que los sistemas, digamos, los principios básicos del liberalismo democrático, no económico, sí el político, se han perdido. Y tenemos que intentar que se recuperen. Es que si no lo conseguimos, yo sí creo que entonces daremos razón a los pesimistas. Entonces podemos terminar con María de Maeztu, ¿no? Educación, educación y educación. Yo sí creo que hay que digamos, terminar con María, empezar con María de Maeztu y vivir con María de Maeztu. Yo creo que sin educación no se logra. Y en estos momentos hay que incorporar o reincorporar esa educación democrática a todo lo que son las nuevas generaciones. Pero lo que pasa es que no podemos esperar a las nuevas generaciones. Ya las actuales tienen que reeducarse, por decirlo de alguna manera, y recuperar el sentido. Vuelvo a esto liberal en el sentido que lo decía Marañón, de comprender que la razón no la tenemos ninguna de las partes del todo. Es decir, que también el que de alguna manera está discutiendo con nosotros tiene una parte de razón. Y si no nos olvidamos de esto, estaríamos en el momento, digamos, en la mejor predisposición para superar la polarización y para volver a adentrarnos en lo que son los hábitos de concordia, de convivencia democrática, que yo, desde luego, insisto como optimista, no tengo ninguna duda, recuperaremos y volveremos a alcanzar. Pues ahí también hay una parte de responsabilidad personal y todos nos tenemos que poner a ello, ¿no? Yo creo que sin duda. De verdad, Gregorio, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio charlar contigo. He aprendido mucho. Y bueno, confiemos en que esta conversación la podamos mantener en otra ocasión acerca de lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Gracias, María. Me tenéis a tu disposición, amistosa institucionalmente, y lo mismo digo a Sisa, insisto, por la que tengo no solo el mayor de los respetos, sino también el mayor de los agradecimientos. Muchas gracias.